Gloria a Dios, Dios les bendiga. Nos gozamos en las alabanzas que estuvimos entonando a nuestro Dios. Y yo sé que usted ahí en sus hogares también se gozaron juntamente con nosotros. Dios bendiga a todos los que nos están viendo a través de Facebook. A pesar de todo, pues seguimos adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Aleluya. Ahí donde está en sus hogares, si tienen alguna Biblia cerca, les voy a invitar que abran en sus Biblias en el libro de San Marcos. Vamos a estar leyendo del capítulo 5, del versículo 21 al versículo 29. San Marcos capítulo 5, del versículo 21 al versículo 29. Gloria al Señor. Vamos a leer esta palabra y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Gloria sea al Señor. Vamos a elevar por esta palabra, que sea el Espíritu Santo quien hable y ministre a través de esta palabra, y ministre sus vidas y ministre sus corazones. Amén. Amante Dios y Padre Santo que moras en los cielos, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Presento mi vida, Dios mío, reconociendo, Padre, nuestra falta, reconociendo, Padre, que a diario fallamos, Señor, y es usted, Padre, quien va a hablar en esta noche. Es usted, Padre, quien conoce las vidas, quien conoce los corazones, Padre, de todos aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales. Bendito Dios, yo te ruego, Padre amado, que sea usted hablando conforme a la necesidad. Bendito Dios, yo te ruego, Padre Santo, que tu Espíritu Santo ministre los corazones, que tu Espíritu Santo, Padre, que mientras esta palabra es predicada, Señor, ahí esté, Padre, tu poder haciendo la obra en esa sanidad, Padre, en esa enfermedad, Padre poderoso. En esta hora, Dios mío, yo te lo ruego y te lo suplico en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Aleluya, amén. Gloria al Señor. Pues esta palabra el Señor me la ponía en el corazón. Yo iba a predicar otra palabra. Realmente yo traía otra palabra. Cuando la hermana Vero, que está haciendo las transmisiones, me dijo pues que yo iba a predicar y todo, yo realmente no sabía qué predicar, pero el Señor conoce y sabe la necesidad que hay en cada una de sus vidas. Yo sé que hay alguno de aquellos que nos están mirando, yo sé que hay alguno que tiene una necesidad de parte de Dios. Todos tenemos necesidad de parte del Señor, pero el Señor más que nada me ponía esto en mi corazón. Y dice la palabra que cuando Jesús estaba pasando junto a la orilla del mar, gloria al Señor, se quedó aleluya, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de aquella sinagoga, dice que se llamaba Jairo. Este hombre quizás había escuchado de Jesús. Este hombre ya había escuchado de que el Señor Jesucristo había hecho milagros, de que el Señor Jesucristo había sanado enfermos, de que el Señor había liberado a otras personas. Entonces este hombre, cuando escuchó hablar de Jesús, este hombre, él quizás dijo: yo tengo que llegar a donde él está porque mi hija está enferma. Y dice en el versículo 22 que vino este hombre llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Se postró a los pies del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la necesidad que Jairo tenía era una necesidad grande. ¿Por qué? Porque su hija estaba enferma. Dice, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven
y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo en ese momento, él estaba creyendo que el Señor podía sanar a su hija. Él en ese momento estaba creyendo, estaba poniendo su confianza en aquel hombre llamado Jesús que estaba pasando por aquel lugar. Ese hombre tenía una necesidad, la cual era una sanidad para su hija. Ese hombre quizás se encontraba muy triste, pero cuando oyó hablar de Jesús, cuando vio que el Señor Jesucristo pasaba por esa sinagoga donde él se encontraba, él, aleluya, no dudó, él no se quedó en donde estaba, él avanzó y se postró ante Jesús. Hoy el Señor te dice que te acerques ante Él, que vengas a sus pies. Tú que me estás escuchando a través de las redes sociales, a través de Facebook, que estás viendo esta transmisión, no es casualidad que tú la estés mirando. El Señor hoy está hablando a tu vida, está hablando a tu corazón. Si hay alguna necesidad que estás enfrentando, si hay alguna necesidad que estás pasando, el Señor puede ayudarte, el Señor puede sanarte. Este hombre vino ante Dios creyendo que él podía sanar a su hija. Y no nada más fue este hombre llamado Jairo, sino también la mujer que tocó el manto de Jesús. Fue pues, dice, con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Es que muchos se dieron cuenta que el poderoso iba en ese lugar. Muchos de los que estaban ahí se dieron cuenta que era Jesús, el hombre que hacía milagros, el hombre que podía resolver cualquier situación. Tú quizás que estás pasando por momentos difíciles, tú quizás que estás enfrentando enfermedad, tú que quizás estás enfrentando situación económica. Hoy el Señor te dice que Él tiene todo bajo control, que Él puede resolver ese problema, que Él puede traer esa sanidad a tu vida, a tu cuerpo, pero solamente quiere que te postres. Esta situación que estamos pasando de la enfermedad nos permite estar en comunión con nuestro Dios. Muchos no estamos asistiendo al trabajo, a la escuela, a otros lugares donde solíamos ir, pero el Señor por algo lo permitió. Porque quizás llevas muchos años esperando una sanidad, pero también el Señor está esperando que tú te postres, que tú llegues delante de su presencia, que tú con ese corazón contrito y humillado, tú le ruegues por tu sanidad, tú le pidas por tu sanidad, que el Señor lo puede hacer. Jesús sanó a la mujer de a la hija de Jairo. Jesús sanó a aquella joven. Gloria al Señor. Dice la palabra que mientras Jesús iba caminando, le seguía una gran multitud y la apretaban. Y es ahí donde aparece la mujer que tocó el manto. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Esta mujer ya había gastado. Quizás esta mujer era una mujer que vivía bien, que tenía una posición económica bien. Por eso dice que esta mujer ya había gastado. Había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Quizás ya no tenía nada y seguía igual y seguía enferma. Quizás ella asistía a los médicos, iba con los médicos y los médicos no la atendían. Los médicos no podían resolver esa enfermedad, ese problema que ella tenía. Los médicos ya no podían hacer nada. Quizás tú que me estás escuchando, algunos de ustedes de los que me están viendo, quizás ha pasado por esa situación de enfermedad y quizás han asistido a médicos y los doctores no le dan respuesta a su problema, a su enfermedad. Quizás los doctores le dicen: es que no sabemos lo que usted tiene. O quizás no te dicen qué enfermedad tiene y tú te has sentido mal, y tú te has sentido débil, y tú te has sentido enfermo. Pero hay alguien que sabe qué es lo que realmente tiene tu cuerpo. Hay alguien que realmente sabe qué es lo que tú necesitas, y ese es Jesús de Nazaret. Aleluya. Dice entonces que había gastado todo lo que tenía. Ya esta mujer ya no tenía más dinero. Quizás ya no tenía, quizás tenía casa, ya todo lo había vendido, ya todo lo había gastado en su enfermedad y nada había aprovechado. Antes le iba peor.
Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Qué hermoso que esta mujer también fue como Jairo. Esta mujer también puso su confianza en el Señor. Esta mujer también creyó que el Señor Jesús podía sanarla. Entonces, cuando ella oyó hablar que Jesús pasaba por ese lugar, ella fue y decía: si tocare tan solamente su manto, seré sana, seré salva. Si tocare tan solamente su manto. Miren qué fe tan tremenda tenía esta mujer, que a pesar de que quizás ella no seguía a Jesús, pero escuchó hablar de él. Y hoy yo sé que todos sabemos y conocemos y hemos escuchado de ese Dios que sana y que salva. Tú que me estás viendo a través de Facebook, yo sé que tú también has escuchado del Señor Jesús, que es un Dios poderoso, que es un Dios que sana, que es un Dios que restaura, un Dios que levanta. Quizás has puesto tu necesidad delante del Señor y aún no has visto respuesta, pero es ahí donde tu fe se tiene que activar. La fe de esta mujer se activó en ese momento que ella escuchó hablar de Jesús. Ella creyó y ella dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Porque ella estaba creyendo que el poder de Dios era el poder más grande que existía, que quizás los médicos no le daban respuesta, pero el Señor la iba a sanar, que iba a recibir su milagro. Por tanto decía: si tocare tan solamente el borde de su manto, seré salva. Y dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella recibió su sanidad. Ella recibió, aleluya, una restauración. ¿Cuántos años pudo haber llevado esta mujer enferma, sin respuesta, sin una sanidad? Ya había gastado lo que ella tenía, pero ella creyó en el Señor. Ella activó su fe y el Señor la sanó. Tú que me estás viendo a través de las redes sociales, yo no sé cuál sea tu problema, yo no sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea el problema que tú estés pasando. Quizás no es una enfermedad, quizás es una situación económica, quizás estás viviendo muchos problemas, quizás tienes un hijo drogadicto, quizás tienes a tus padres que no van a la iglesia y has clamado y has orado por ellos, has orado por algún familiar, pero no te desanimes, sigue confiando, sigue esperando, que el tiempo de Dios es perfecto, que el tiempo de Dios es perfecto y Él sabe hasta cuándo va a cumplir esa promesa que Él te hizo, pero tienes que mantenerte confiando en el Señor. Esta mujer, cuando escuchó de Jesús, ella tuvo fe, ella tuvo confianza en el Señor. Ella dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que seré salva. Y el Señor también te puede sanar. Quizás llevas muchos años con esa enfermedad que quizás el doctor te diagnosticó, pero una cosa dice la ciencia y otra cosa dice el Señor. Solamente tienes que confiar, solamente tienes que esperar y no desmayar. Tienes que seguir caminando. Quizás en medio de esta situación de enfermedad que estamos viviendo, a veces llega el enemigo a meternos miedo de que nosotros también nos vamos a enfermar. Pero hay una promesa en la palabra del Señor que dice: plaga no tocará tu morada. Y no debes por qué preocuparte, porque ninguna plaga va a tocar tu morada cuando tú te mantienes bajo el abrigo del Altísimo, que es nuestro Señor Jesucristo. No va a haber ninguna plaga que te toque, no va a haber ninguna enfermedad. Y si ha habido alguna enfermedad en tu cuerpo y tú le estás sirviendo a Dios, es porque Él sabe el propósito que tiene para contigo. Quizás es un proceso, quizás es una prueba que el Señor mandó para tu vida, pero tú tienes que confiar, tú tienes que seguir caminando y avanzando. No puedes desmayar, esfuérzate cada día, sigue clamando al Señor y no desistas, aleluya. Porque este hombre y esta mujer que confiaron en el Señor nos muestra que el poder del Señor es grande. Imagínense tan solamente el borde de su manto. Y nosotros tenemos que alcanzar esa sanidad a través de oración, de alabanza, de adoración a nuestro Dios. No desmayes, no te desanimes, sigue adelante.
Avanza en el camino del Señor. No es fácil, pero tampoco es imposible. Gloria al Señor. Esta mujer miró el poder de Dios. Esta mujer experimentó el poder del Señor. Incluso dice más abajo de estos versículos que leímos que el Señor sintió que había salido poder de él, porque fue tan hermoso, tan extraordinaria esta sanidad, que enseguida dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. No te desanimes, amado hermano, amigo que me estás viendo. Si tú quieres ser sano, hay alguien que te puede sanar. Quizás tú no te congregas, quizás tú te han hablado de Dios, pero aún no has ido a una iglesia. Hoy es el momento de que ahí en tu hogar tú te reconcilies o tú aceptes al Señor. Yo les voy a compartir un testimonio de parte de mi papá. Mi papá estaba muy enfermo. Mi papá estaba a punto de morir, de darle un infarto. Pero hubo alguien que miró la necesidad. Hubo alguien que vio que había una enfermedad en el cuerpo de mi padre, y ese era Jesús. Yo recuerdo que él se sentía muy mal. Él se le tapaba la nariz, se ahogaba y gastaba mucho en médicos. Tenía muchos medicamentos, muchas recetas. E incluso en una ocasión viajó a otro estado, y el doctor que lo atendió en aquel estado le dijo: si usted no regresa, si usted no se opera pronto, a usted le va a dar un infarto. Entonces mi papá no se operó en aquel momento que el doctor le dijo. Él regresó a Ciudad del Carmen. Cuando él viene aquí, una señora que nos había hablado de Cristo, una hermana, mi papá, era tanta la necesidad que él tenía, que en ese momento que ella nos habla de Cristo, mi papá dice sí, y nos invita a la iglesia. Mi papá dice sí, hoy vamos a ir. Para ese entonces era un domingo, y ese día nosotros que terminamos de hacer lo que teníamos que hacer, fuimos al servicio, y ahí ministraron la vida de mi papá y aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Desde ahí empezamos nosotros a caminar, y desde ahí se oró por mi papá por sanidad. Y desde ese entonces que a mi papá le oraron, y desde ese entonces aleluya, que aceptamos al Señor, el Señor fue haciendo la obra en él. Es que se trata de fe, se trata de confianza. Que aunque así a veces el enemigo venga y te diga que tú estás enferma, si el Señor ya te sanó, no tienes por qué dudar. Si el Señor te dijo que tú eres sano, no tienes por qué dudar. Si el Señor ya te dio la palabra de que estás sano, no tienes por qué dudar, no tienes por qué decir que estás enfermo, porque el Señor ya te ha sanado. Y si aún tú necesitas del Señor, si aún tienes una enfermedad, corre a los pies de Cristo. Póstrate ante Él, clámale a Él, como lo hizo este hombre llamado Jairo, y como lo hizo también esta mujer que tocó el borde de su manto. Ambos se postraron a los pies de Jesús. Hoy el Señor te dice: póstrate ante mí. Ahí en tu habitación, donde tú te encuentres, cuando tengas un momento, ahí clámale al Señor. Desde lo más profundo de tu corazón, llórale. Dile lo que sientes. Habla con Él, porque Él sabe y conoce la necesidad de tu corazón. Quizás tienes una enfermedad y tú quisieras dar lo mejor, pero no puedes. El Señor lo sabe y conoce. Él quiere sanarte. Solamente está esperando que tú le entregues a Él esas cargas, que tú le entregues, que tú te entregues por completo a Él, que tú confíes en Él. Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes, de los que me están escuchando. Quizás no es una enfermedad lo que estás pasando, quizás es una situación económica. También el Señor tiene el control de eso. Tiene el control de lo que tú estás atravesando. No te desesperes. Sigue avanzando, sigue confiando. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Ahí donde estás en tu hogar, yo te voy a invitar que tú hagas una oración junto conmigo. Gloria al Señor.
De acuerdo a cual sea tu necesidad, clámale al Señor, que el Señor está ahí para escucharte. El Señor está ahí en este momento para escuchar tu clamor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios y Padre Santo que moras en los cielos. Te adoramos y bendecimos tu nombre, Padre amado. Padre poderoso, yo te ruego, Señor, por la vida, Padre, de todos aquellos que nos están mirando, Señor, a través de Facebook, Señor, a través de las redes sociales, Dios mío. Yo te pido, Señor, que si alguno, Señor, tiene alguna enfermedad, Padre, que traiga sanidad sobre su cuerpo. Si alguno está pasando, Padre, por una situación difícil, que lo sanes.